¿Todo ok? Ya te digo. Ahí empezó. Ahí me salgo. Hola, buenas tardes o buenos días. En esta virtualidad no sabemos cómo presentarnos, pero bueno, bienvenidos a esta apuesta que tiene el Cudayo de poder transmitir todos los contenidos que hemos aprendido durante estos años. Eh, lo que vamos a compartir hoy, lo que vamos a charlar hoy, tiene que ver con uno de los aspectos quizás más difíciles de todo lo que es el proceso donación-trasplante, que es la comunicación para la procuración de órganos y tejidos para trasplante. O sea, el momento en donde nosotros, al interior del proceso, abordamos a la familia del posible donante, que es una familia que está perdiendo a un ser querido. Para repasar un poquito algunas cuestiones que seguramente ya vieron, vamos a repasar todo lo que es el proceso rápidamente para que ustedes vean en qué momento se produce el abordaje o el proceso completo de abordaje familiar. El proceso de donación-trasplante, como seguramente lo vieron, es un proceso muy complejo, es muy específico dentro de lo que es la práctica médica o hospitalaria y generalmente nos lleva 24 o 48 horas con la participación de muchas personas y se inicia con la detección de un posible donante en un hospital donante o en un sanatorio, en una guardia o en una unidad de terapia intensiva. Siempre hay una evaluación neurológica, que ya la van a ver a lo largo de la materia, una evaluación médica para ver si es posible donante, neurológica para ver si está con signos clínicos de muerte encefálica y diagnóstico de muerte encefálica, y una evaluación institucional en donde vemos si estamos en condiciones de realizar un proceso dentro de esa institución. Y es allí, con todas estas evaluaciones, donde empieza el proceso completo de vínculo con esta familia a la que se le va a notificar que su ser querido falleció, tiene muerte encefálica, y se va a abordar todo lo que es la muerte, todo lo que es la donación de órganos según la nueva ley de trasplante. Luego tenemos todo el mantenimiento hemodinámico, la determinación de estudios de laboratorio, todo lo que ustedes van a ver durante toda la materia, la distribución de estos órganos, la cirugía o la ablación por la cual se extraen los órganos y luego los trasplantes. Quería hacer este pequeño repaso que lo van a ver a lo largo de toda la materia, para que sitúen de que todo este proceso de entrevista familiar comienza una vez que se hace la determinación de la muerte encefálica y todas las evaluaciones. Algunas especificaciones antes de comentarles nuestro protocolo de abordaje familiar. Primero, ustedes ya saben que los potenciales donantes en general son fallecimientos no esperados, fallecimientos que para las personas son potencialmente traumáticos, que pueden ser accidente de tránsito, accidente cerebrovascular, heridas de arma de fuego. Son todos fallecimientos que la familia no esperaba. Y esto va a marcar una forma especial de transitar esta situación, porque no es lo mismo saber que nuestro ser querido tiene un diagnóstico complicado, una enfermedad prolongada, por ejemplo un cáncer, a enterarnos de un momento para otro que él falleció. Generalmente es en un accidente de tránsito, por ejemplo, a la mañana estamos desayunando con nuestro ser querido y a la noche nos estamos enterando de que tuvo un accidente. Esto para las personas es potencialmente traumático. ¿Qué le pasa a las personas que reciben a las familias, ¿no? que reciben o que tienen este diagnóstico de parte de esta persona? Hay una clasificación, de alguna manera estudiada por Mordecai Ben-Shakar, que se llama ansiedad por disrupción. Es muy parecida a la ansiedad generalizada para los que pudieron tener acceso a leer en algún momento el DSM-4, el DSM-5, y tiene que ver con una, de alguna manera, afectación o implosión, lo llama él, repentina del mundo externo, en lo interno, o sea, es la sorpresa total en donde hay alteraciones en el funcionamiento del psiquismo que antes no me sucedían, ¿no? Estas pueden ser, y esto lo van a ver independientemente
de los procesos de donación, donde la mayoría de ustedes van en alguna medida, de acuerdo a la especialidad que elijan, en alguna medida van a participar. Esto lo van a ver en casi todos los pacientes que asisten a un centro de salud en menor o mayor medida. Ninguna persona, ningún ser humano, excepto algún que otro hipocondríaco, tiene ganas de ir a ir a un centro de salud, a un sanatorio o a un hospital. Todos vamos con esta ansiedad por disrupción en menor medida o en mayor medida, aun cuando tenemos que hacer un control ginecológico, por ejemplo. Igual vamos con una inquietud interna de qué podría estar pasando. Y esas, de alguna manera, esas manifestaciones, porque no podemos decir que es una patología, no podemos decir que son síntomas, estas manifestaciones son la negación, acá no pasa nada, intento de fuga o evasión, yo me voy, no quiero ir, no espero. También hay muchas, sobre todo en lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Vamos a comunicar una de las peores noticias, que es el diagnóstico de muerte. Entonces también puede haber agresividad, proyecciones, o sea, le voy a echar la culpa de todo lo que me está pasando al primero que tenga delante, irritabilidad, ira, desesperación, dolor psíquico, por supuesto. Y hay una parte que realmente creo que es la que más tienen que tener presente a lo largo de toda su carrera, que es la disminución de la capacidad cognitiva. No es que el paciente, para ustedes, por ejemplo, para nosotros, la familia no entiende nada. La familia no puede entender porque tiene una ansiedad por disrupción. Y esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de toda comunicación. También hay otra manifestación bastante típica de la cual tenemos que tener en cuenta, y es que las personas con ansiedad por disrupción hacen proyecciones y generan configuraciones de masas primitivas. ¿Qué quiere decir? Que una persona ansiosa en una sala de guardia, con una ansiedad por disrupción y con mucho malestar interno y proyectando a lo externo, va a ser más contagioso que un COVID. O sea, va a contagiar a toda la sala y muy rápidamente, tanto en su grupo familiar como posiblemente con otros pacientes que no conoce, va a generar una tensión importante. Por eso es tan importante que nosotros estemos entrenados en cómo comunicar en estas situaciones. Avancemos, que algo de esto vamos a charlar después. ¿Qué factores intervienen generalmente en la relación con las personas en una situación crítica? Sobre todo, les damos el ejemplo nuestro de cuando vamos a abordar una familia. Hay varios aspectos que intervienen y estos son los aspectos subjetivos de cada persona. O sea, cuando vamos a hacer una comunicación crítica o cuando vamos a abordar una familia en relación a la donación de órganos, siempre van a intervenir sus aspectos subjetivos, socioambientales, su historia, de dónde viene, qué formación tiene. Esto es un estudio de la neurociencia y es alrededor del 30% de la relación va a tener que ver con la propia persona. Hay un 30% o 30 y pico que tiene que ver con los aspectos institucionales. Si yo tengo una familia en donde su hijo tuvo un accidente de tránsito y ha sido tremendamente maltratado en las organizaciones, en un hospital, por ejemplo, llega, los hospitales tienen una cuestión edilicia muy compleja, entonces entran por el lado que no tienen que entrar en su desesperación y el de vigilancia le dice, no, por acá no podés. Entonces todo eso va incrementando su angustia y su trastorno de ansiedad por disrupción. Las enfermeras lo maltratan, el de mesa de entrada no le explica cosas que no comprende. Cuando llega a vincularse con el médico que le tiene que dar la mala noticia, esa familia ya está en llamas. La comunicación depende de la persona y de su historia y de sus cuestiones subjetivas, pero también depende de toda la institución comunica. Pero por último, en un 33%, también depende de las competencias profesionales que un médico tenga para dar una mala noticia. Por esto, la importancia de entrenarse. Nosotros en el Cudayo hemos hecho muchos cursos o estamos muy entrenados o estamos muy ocupados en poder entrenar a nuestros equipos en comunicación crítica, en cómo dar una mala noticia, en cómo hacer una relación de ayuda. Para nosotros esto es un aspecto tremendamente importante y por eso Escudayo se ha convertido en una organización
con un importante nivel de logro a nivel de sus metas y de sus objetivos. Y esto es algo que queremos compartir con ustedes más allá del protocolo de abordaje familiar. Vamos al protocolo y vamos conversando un poco de qué es lo que hace nuestro equipo. Ustedes saben que el equipo del Cudayo es un equipo interdisciplinario con distintas miradas y que tiene constituido un equipo por guardia en donde los dos médicos o médico enfermero que tenemos en la guardia llevan adelante este abordaje familiar después de las evaluaciones. Este equipo está especialmente entrenado para llevar adelante esto y es el único que lo puede hacer. Una recomendación que les damos a todos los médicos es, si bien tienen que entrenarse en comunicación, el abordaje familiar a la donación de órganos la hace exclusivamente el equipo del Cudayo. Y hay que esperar al equipo del Cudayo para llevar adelante este abordaje, porque somos nosotros los que lo organizamos a través del siguiente protocolo, que es un proceso, que es todo el proceso de abordaje familiar. Es importante saber que cada paso de este proceso es importante que se realice en profundidad sin desestimar ninguno y sin pasar al siguiente. Y ahora vamos a ver por qué. Lo primero, esto también les va a servir para o sea, el formato o el modelo de comunicación está basado en modelos de comunicación de malas noticias. Y este formato también les puede llegar a servir a ustedes para comunicar otras malas noticias. Lo primero es no salir a hablar con la familia sin tener la información suficiente. Cuando vamos a hablar con la familia, tenemos que construir todo lo que es el relato del incidente. Primero y principal, lo que hacen nuestros coordinadores es fijarse, es ir a hablar ya sabiendo si la persona se había expresado como donante en vida o no. Si tiene su expresión en el DNI o si lo tiene por alguno de los medios legales, va a estar inscrito en un sistema que se llama Sintra, que también lo van a ver a lo largo de la materia. O sea, el coordinador cuando sale a hablar con la familia ya sabe o ya tiene claro si la persona se expresó como donante o nunca se expresó o si se expresó como no donante. Aún si sabemos que se expresó como no donante, siempre la primer parte la realizamos. Una vez que sabemos todo, tenemos que hacer acuerdos institucionales. Ustedes van a ver, si les toca trabajar en una terapia intensiva, en una coronaria, en una guardia, que el equipo del Cudayo siempre va a llegar a la institución y va a conversar con los médicos tratantes. Como sabemos que toda la organización comunica, muchas veces hemos tenido dificultades en la comunicación con la familia porque se ha comunicado de manera negativa o equivocada a alguien de la organización. Por ejemplo, es muy negativo que el de mesa de entrada le diga a la familia, ah, sí, ahí vino el Cudayo, entonces sin que la familia sepa que falleció, por ejemplo, sin que se le haya comunicado la muerte encefálica. Entonces, esto impacta de manera muy negativa en toda la familia. Por eso es importante acordar desde el mesa de entrada, en la vigilancia, hasta el médico que tiene la responsabilidad de comunicar el fallecimiento, es necesario acordar de qué manera se va a comunicar con esta familia. Y obviamente todo esto debemos construirlo de una manera coherente. Debemos construir coherencia al interior de la organización antes de hacer cualquier comunicación. El tercer paso es, de alguna manera, aplicar, esto estaría buenísimo que lo haga naturalmente la organización, pero está bueno que al ingreso o a las primeras comunicaciones que hace el médico tratante, se aplique un protocolo, que se los vamos a dejar en la plataforma, junto con un manual también que incluye muchas de estas cosas, un protocolo que se llama PAP, que es Primeros Auxilios Psicológicos. Si nosotros tenemos una familia abordada, contenida, que tiene coherencia y claridad en la comunicación desde el ingreso a la institución, por más negativa que sea la noticia, siempre va a ser una familia más contenida y con menos potencial traumático y de desborde. Entonces, es ahí donde hay que comunicar la muerte. Nunca tenemos que tratar por todos los medios, tanto para un posible donante como para cualquier paciente, hacer los primeros 3 pasos, que
digamos, construir la historia de lo que pasó, del incidente, estar todos de acuerdo y hacer una pequeña contención a la familia, esto siempre lo tenemos que hacer antes de cualquier mala noticia, sobre todo ante la comunicación de muerte, y en particular la comunicación de muerte encefálica, que es la comunicación de un fallecimiento, pero que tiene algunas particularidades. Para esto aplicamos un protocolo que también les recomiendo que lean, les vamos a dejar todo este material en la plataforma, les recomiendo mucho que lean el protocolo de Bookman. Bookman es un médico que investigó un montón, realmente la casuística es muy importante, un montón de comunicaciones efectivas, y hizo un protocolo con lo más efectivo de las comunicaciones. Entonces, realmente se los recomiendo, ahora lo vamos a mencionar en un ratito. Entonces, comunicamos la muerte encefálica. Este paso no podemos pasar al próximo paso, que es el abordaje propiamente dicho de la donación, sin tener totalmente claro y seguro de que la familia comprendió que falleció. Esto parece una tontería, pero realmente es muy importante por todo lo que yo les decía antes. Esta familia tiene una ansiedad por disrupción, cognitivamente no hay cosas que no comprende, y acá es muy importante que podamos ser muy claros y decir palabras que a la familia no le quede otra que comprenderla. Eh, si nosotros le planteamos a la familia no hay más nada que hacer, la familia no va a comprender que murió. La familia lo único que va a comprender es que si vos no tenés más nada que hacer, lo lleva otro médico. Entonces, la claridad en este punto para que la familia lo comprenda es verdaderamente importante. Nosotros decimos que hay que quebrarla a la familia, porque es lo mejor que les puede pasar. Lo mejor que les puede pasar es que comprendan la situación y que no se queden con una fantasía de algo que no es. Entonces, comunicamos efectivamente la muerte en el protocolo y recién ahí, inclusive muchas veces después de dejarle un tiempo y utilizando el tiempo necesario para que lo comprendan, que esto no es una sola entrevista, por eso llamamos proceso. A veces necesitamos hacer 2 o 3 entrevistas hasta que la familia comprenda que la persona falleció y que comprenda el concepto de muerte encefálica. Recién después, y lo notamos, por ejemplo, porque las personas tienen una crisis, obviamente, empiezan a llorar, a desesperarse, a hablar en pasado, y hay un punto en donde generalmente plantean, bueno, ¿y ahora cómo es? ¿Y ahora qué sigue? ¿Sí? ¿Cómo sigue esto? Y recién ahí, cuando identificamos el punto de inflexión en donde la familia está muy angustiada y comprende el diagnóstico, es recién ahí donde empezamos el abordaje de la donación, con distintas estrategias. El abordaje, no sé si ustedes lo vieron, pero seguramente lo van a ver, actualmente no es antes, cuando yo empecé a trabajar hace muchísimos años, la donación tenía que ver con la decisión de la familia, y todavía, inclusive, todavía mucha gente cree que puede tomar la decisión, pero la ley plantea que si los que toman las decisiones respecto de la donación son las personas en vida, y si la persona no tomó esta decisión, esto de alguna manera lo propone el Estado para poder salvarle la vida a todas las personas en lista de espera. Entonces, el abordaje de la donación es una conversación que tampoco es una sola entrevista, sino que a veces son varias, en donde de alguna manera se comparte o se conversa con las personas el hecho de que la persona que falleció o tomó la decisión de ser donante o se constituye en donante por el artículo 33. Acá, en este punto, una de las cosas más importantes es la relación de ayuda y el apoyo familiar. Si yo hice muy bien el paso 1, 2 y 3 y realmente la familia está contenida, al interior de esta relación de ayuda y de este apoyo familiar, el abordaje de la donación es algo que fluye totalmente y no se convierte en algo agresivo para ese momento, como yo les comentaba antes, de una familia con una ansiedad por disrupción, que cualquier cosa los puede llegar a molestar. Por último, esto dentro del protocolo es muy importante porque nosotros siempre decimos que los médicos
registran en la historia clínica cuánta dopamina le pusieron, qué estudios por imágenes le hicieron. La historia clínica tiene un montón de cuestiones médicas, pero nunca en la historia clínica se pone qué se le dijo a la familia, qué no se le dijo, qué se le informó o qué no. Entonces, por ahí viene el médico de la guardia siguiente y le dice algo que por ahí es lo mismo, pero se lo dije de manera diferente. No sabe el médico siguiente a lo mejor que se iba a llamar al cudayo al otro día. Entonces, el registro del abordaje familiar o de las comunicaciones sería fundamental que esto estuviera de alguna manera en las historias clínicas. Pero bueno, por ahora esto no sucede. Y después tenemos, bueno, una vez que se hace el abordaje familiar, que se lleva adelante todo el proceso de donación-trasplante, se ablacionan los órganos, se trasplantan, a muy corto plazo, 1 semana, 2 semanas, se hace una comunicación con esta familia para informarle qué fue lo que pasó. Si bien esta comunicación es permanente a lo largo de todo el proceso, en esta relación de ayuda, de apoyo, se le va diciendo qué órganos fueron viables, qué no, qué se puede trasplantar. Nunca podemos identificar a los receptores, pero sí podemos decirle que los trasplantes fueron exitosos. Después de 1 semana o 2 de que haya sucedido todo el proceso, nos comunicamos con la familia para hacer un seguimiento, para ver cómo están, para darles inclusive más información. Esto, contado a la velocidad de la luz, es el proceso, es el protocolo que muchas veces nos llevan muchas horas y a veces inclusive hasta un día o más acompañar a la familia en todo esto. Y durante el proceso de donación-trasplante se acompaña completamente a la familia en lo que dure, digamos. Todo el equipo está permanentemente comunicado, llevando adelante la relación de ayuda. Yo mencioné antes esto de los artículos de la ley de trasplante. Hay 3 artículos que son muy importantes. El primero es el artículo 31, en donde todos tenemos que tomar la decisión de si queremos ser donantes o no, y lo tenemos que expresar. ¿Dónde lo dice el artículo 32? En las actas que hace Cudayo, en las promociones, o en los registros civiles, en los DNI. El carnet de conducir, si bien es una expresión que uno puede hacer, no es una expresión que tenga validez legal. Lo que decida la persona se tiene que cumplir. Si la persona expresó que no era donante, no es donante. Y si la persona expresó que es donante, más allá de que en ese momento la familia pueda estar opinando algo diferente. Por eso es tan importante que cuando una persona se expresa en vida, lo hable con la familia. Sigue siendo importante la expresión, nuestra expresión de cada uno de nosotros en vida, la expresión en vida de la persona que falleció, y que cada uno tomemos la decisión si queremos ser donante o no, para facilitar estos procesos. Se acortan muchos tiempos, es menos traumático para la familia, y el hecho de acortarse tiempo también hace que podamos procurar más órganos y quizá hasta de mejor calidad. Algo importante que quería compartir con ustedes es, a veces, cuando sobre todo desde el principio que empecé a trabajar, la mayoría decía, bueno, ¿cómo puede ser que vayan a hablar de donación de órganos si la familia está destruida, está muy angustiada, está desesperada? ¿Cómo le vas a plantear a esa madre en esa desesperación la donación de órganos? Y lo que nosotros sabemos y hemos investigado inclusive, y lo vemos en cada proceso, es que el hecho de poder donar los órganos de alguna manera reconstruye la pérdida y reconstruye historias. Ahora les voy a mostrar un cuadrito y van a ver por qué. Genera mucha más organización a un proceso totalmente, el proceso de la muerte y de una muerte traumática, que es muy... que desorganiza cognitivamente a una persona, disminuye el potencial de trauma psíquico, repara la pérdida de alguna forma. No es lo mismo decir mi hijo falleció en un accidente de tránsito y fue sepultado, a decir mi hijo falleció en un accidente de tránsito, salvó 8, 9 vidas y luego fue sepultado. Ofrece un sentido totalmente diferente a la pérdida. Por eso nosotros creemos que donar órganos ayuda a vivir a los receptores necesariamente, pero también ayuda a seguir viviendo a esta familia donante que perdió a alguien querido.
quería compartirles rápidamente una invitación, porque no lo vamos a hacer nosotros, pero sí una invitación que tiene que ver con entrenarse en herramientas de comunicación crítica y en herramientas de comunicación en general para medicina. Esto les va a facilitar el trabajo cotidiano tremendamente. Nosotros, tanto el INCUCAI como el CUDAIO, hemos hecho un manual que lo tienen en la plataforma y hemos hecho muchos entrenamientos para nuestros equipos en comunicación. Pero realmente les recomiendo que lo hagan ustedes para su trabajo cotidiano, no solamente para la parte que les toque de participación en procuración, sino para la clínica, para las áreas críticas, para el trabajo. Les facilita tremendamente el trabajo saber qué hacer. Ustedes vieron que tenemos inteligencias múltiples, y siempre nos han ayudado en la primaria, en la secundaria, en la universidad, a desarrollar distintos tipos de inteligencia, la lógico-matemática, la musical, algunos aprendieron, otros no aprendimos, música, la parte verbal, la lingüística, pero hay dos inteligencias que no nos ayudaron nunca a desarrollar, que es la interpersonal, o sea, cómo manejamos nuestras emociones, y la intrapersonal, cómo nos comunicamos con el otro. Esto nunca nos ayudaron a desarrollarlo y lo hemos, de alguna manera, desarrollado ensayo y error. Hemos aprendido, pero hemos copiado modelos y sin darnos cuenta en qué situaciones los aplicábamos, seguíamos aplicando el mismo modelo, o lo hicimos ensayo y error. Y esto nos lleva cotidianamente a muchos errores y a muchas dificultades en donde terminamos seguramente en un psicólogo, por suerte, para nosotros los psicólogos. Pero ustedes se tienen que entrenar en comunicación, tanto para el trabajo cotidiano, pero también para el futuro, porque en un futuro muy próximo, la inteligencia artificial va a reemplazar muchísimos trabajos en medicina. Entonces, ¿qué es lo importante en el vínculo médico-paciente? Si va a haber un escáner o un robot que me haga los mejores diagnósticos, que pueda chequear en el momento las mejores investigaciones, que en un instante le dé el mejor diagnóstico al paciente. Lo que va a seguir siendo importante es el vínculo humano, la motivación que el médico le pueda dar al paciente para cambiar de hábito o para sobrellevar una crisis. Ustedes saben que la motivación es el motivo para la acción, y poder trabajar sobre esto para un médico respecto de su paciente es fundamental. Pero para eso tenemos que desarrollar tanto nuestra inteligencia emocional como habilidades en comunicación. Cuando hablamos de habilidades en comunicación, la Organización Mundial de la Salud plantea que es un aspecto fundamental para la vida saludable y que tiene que ver con transmitir a las personas aspectos vinculados a todo lo que es salud integral. Y una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que esto siempre es una transmisión de significantes para un otro. No tengo que transmitir cosas que signifiquen para mí, sino que tienen que significarle algo al otro. Yo, en el CUDAIO en particular, siempre me acuerdo de una comunicación de muerte encefálica donde el médico le dijo a la familia, el eje dio plano en sus 8 niveles. La familia no entendió absolutamente nada, por supuesto. Tenemos que decir cosas que signifiquen para el otro. Por eso la importancia de mencionar las palabras tan tremendas y cómo nos cuestan, ¿no? Decir muerte o decir cáncer. Nos cuesta mucho, pero es necesario porque tenemos que dar diagnósticos que signifiquen algo para el otro. ¿Qué comunicamos en salud? Y bueno, muchas veces comunicamos malas noticias, pero también tenemos que entrenarnos para comunicar buenas noticias. Si saqué a alguien del paro en una guardia y salgo y le doy la buena noticia que lo saqué del paro, tengo que tener en cuenta que a lo mejor en terapia le van a transmitir que la persona quedó con secuelas. Entonces, siempre hay que transmitir, hay que entrenarse para comunicar tantas buenas noticias como malas noticias. ¿Qué es una mala noticia? Ya sabemos, muerte, dolor, enfermedad, angustia, pérdida, ¿no? La mala noticia es subjetiva. Les muestro este cuadrito para ir cerrando, que es la importancia de entrenarse y la importancia de la comunicación crítica, y la importancia para el CUDAIO de que ustedes comuniquen de la mejor manera un fallecimiento. Esta no sé si se ve, pero bueno, esta línea recta es la línea de la vida, y el circulito rojo es las expectativas que nos vamos haciendo a medida que vamos viviendo la vida. Todos los días que nosotros vivimos nuestras vidas,
no negamos de alguna manera que algo malo nos puede pasar. Y construimos a cada instante un futuro, todo el tiempo estamos inventando el futuro por venir, generalmente maravilloso. Pero un día algo nos pasa. Un día, por ejemplo, mi hijo, con el cual yo sueño tener nietos y disfrutar de la vida, mi hijo tiene un accidente de tránsito. Es ahí, yo aún viendo el accidente de tránsito, mi cerebro sigue construyendo futuro. Pero llega un punto en donde viene un médico, porque esa es su responsabilidad, y me da la comunicación crítica y me dice de la manera más contundente: señora, su hijo falleció. Esa comunicación crítica es fundamental. Y a partir de esa comunicación, de la cual ustedes no son causa, ustedes no tienen nada que ver con la muerte de la persona, pero sí son responsables de comunicarlo y de comunicarlo bien, en ese instante comienza un proceso que se llama trauma en proceso o crisis, que generalmente va hasta la realización de algún ritual, como por ejemplo un sepelio. Es todo el tiempo en donde está internado generalmente, este periodo en donde la gente lo relata como desorientación, parecía una pesadilla, no recuerdo. Todo este periodo de ansiedad por disrupción, y en el caso de un fallecimiento, una ansiedad por disrupción extrema, es el momento en donde es tan fundamental la comunicación y saber cómo comunicar y saber qué hacer. Hay dos grandes caminos para abajo, ¿no? El negativo, el que desarrolla un desorden de estrés postraumático, duelo patológico, depresión, que es el más fácil porque es caer, y otro que es para arriba, que es la resignificación de la pérdida, y es muy costoso, les cuesta levantarse a la mañana, les cuesta salir adelante, pero bueno, esta es la consecución de un duelo normal. Por eso yo les contaba antes que acá la donación de órganos, en este resignificar, ayuda y da tanto sentido a la pérdida. Ustedes, como médicos, tienen la obligación de comunicar al Cudayo todos los fallecimientos. No solamente le darían la posibilidad a una persona de trasplantarse, o varias personas de trasplantarse, sino que le darían la posibilidad a esta familia de resignificar todo este dolor. Herramientas de comunicación, voy a ser rápida, así cerramos, y ya les dije, es una invitación a que se entrenen la empatía, la escucha activa, escuchar más y hablar menos, generar buenas despedidas, buenas presentaciones, usar códigos adecuados. La comunicación no verbal es algo en lo que nos tenemos que entrenar. Realmente la comunicación no verbal es la mayor parte de la comunicación. Por un lado nos tenemos que entrenar para comunicar adecuadamente nosotros, pero también nos tenemos que entrenar para leer adecuadamente al otro. Tenemos que escuchar para convencer, muchas veces en el Cudayo tenemos que escuchar para convencer, un médico tiene que escuchar para poder convencer respecto de un cambio de hábito, o escuchar para comprender. Les muestro rápidamente el protocolo de Bookman. Esto es para que ustedes se entrenen o para que ustedes lo empiecen a indagar o a utilizar. Fíjense que es un protocolo de 6 pasos. También tenemos en donde plantea qué hacer y qué no hacer. Se los muestro y la idea es que después ustedes puedan acceder a algún tipo de entrenamiento. ¿Qué hacer y qué no hacer? Hay protocolos también de primeros auxilios emocionales, en donde también plantea qué hacer y qué no hacer. Todo este material va a estar en la plataforma para que ustedes, si les interesa, accedan. También es un protocolo en 3 pasos de qué hacer y qué no hacer. Y por último, esto era lo último que quería mencionarles. Bueno, les vuelvo a repetir la recomendación tanto para la participación en procesos de donación-trasplante como para su carrera, el del entrenamiento en comunicación, como hemos tenido que hacer desde el Cudayo. Y por último, quería plantearle esto, que me parece tan importante, es que no permitan que los mitos que están circulando en la sociedad les impidan salvar vidas, tanto al médico, porque muchas veces hemos escuchado que las dudas o los mitos que los atraviesan hacen que no tengan una participación adecuada como les corresponde por ley en los procesos de donación-trasplante, pero también como personas o como que tienen que decidir la donación, y fundamentalmente como personal de salud, porque si yo voy al almacén y están conversando respecto de un mito,
es grave y hay que trabajarlo en la comunidad. Pero si un personal de salud repite un mito sin haber investigado, es más grave porque tenemos otro nivel de autoridad cuando hablamos y otra responsabilidad en la conversación. Los mitos son los que ustedes seguramente conocen, ¿no? O sea, que el que pone plata, los ricos y famosos, siempre están primero. Esto no es así, lo van a ver en la materia. La lista de espera se constituye en cada proceso con un criterio médico y biológico de asignación de órgano, o sea que por más plata que pongas, si biológicamente no es compatible, no te toca. Si los médicos van a forzar la muerte o van a evitar salvarme para utilizar mis órganos para otra persona, esto tampoco es así. Los órganos se extraen cuando una persona aún no ha muerto, esto es no comprender la muerte encefálica, que es un sostenimiento artificial de una persona, también lo van a ver en la materia, y existe el tráfico de órganos en la Argentina. Que en realidad no hay absolutamente ninguna denuncia respecto de extracción de órganos en ninguna persona fallecida. Yo lo que creo, más allá de la negación de todos estos mitos, es que una persona con dinero, si está desesperada, aparte se está resolviendo dentro de todo lo de la lista de espera y las dificultades son iguales a nivel mundial de escasez de órganos para trasplante, pero si una persona tiene dinero, como ha pasado con muchos de nuestros pacientes, en lugar de ponerse con una red trucha o con alguna cuestión ilícita, me parece que una persona con dinero va a España, por ejemplo, que la sociedad es prácticamente en un 90% donante, se va a España, se va a otro país, en donde en un circuito legal, no pagando el órgano, pero sí pagando el sanatorio, la cirugía y todo, y quedándose un tiempo allá, puede acceder a un trasplante de manera legal, sin correr riesgo con ninguna cuestión extraña. Entonces, la invitación también es que si alguno piensa que algo de esto es posible, también que se informen, que cuenten con el Cudayo para sacarse las dudas, porque si bien existen estos mitos o circulan, para nosotros es grave que la comunidad médica los tenga. Y estamos a disposición para poder conversar y explicarles de que esto no es así. La donación de órganos por esta existencia de mitos, requiere todavía, después de tantos años, un cambio cultural que se viene realizando muy de a poco, informando, educando, entrenando, pero sobre todo entrenando al personal de salud. Por eso los invitamos fuertemente a que se informen, a que se entrenen en todo esto, porque ustedes tienen un lugar central en la donación y en el trasplante de órganos. Y para que trabajemos entre todos por una comunidad donante, en donde no solamente está la donación de órganos, que es lo que estamos hablando en la materia, sino también la donación de plasma actualmente para COVID, donación de células, CPH para todo lo que es trasplante de médula y para lo que va a ser el futuro de esto, y la donación de sangre, que es algo tan cotidiano que por ahí más de uno de los que están en salud todavía no se han incluido como donante voluntario. Espero que esto les haya servido, no solo para la materia, sino también para todo lo que es el trabajo cotidiano en salud. Bueno, mi nombre es Alejandra Rigali, hace muchos años que estoy en el Cudayo, que es una organización, es una gran organización, no por grande, porque somos pocos, sino porque creo que todos los equipos de Cudayo tienen mucha grandeza en todo lo que hacen, están muy comprometidos y creo que el Cudayo nos ha devuelto un aprendizaje para la vida muy importante que tiene que ver con la importancia de que en cada acto de nuestras vidas podamos pensar en los otros, quizá en los otros que no conocemos, para salir de las peores crisis. Les agradezco mucho haberme escuchado y les deseo mucha suerte.